Muy buenas y como siempre, en movimiento. Bienvenidos un día más a vuestro canal. Hoy tenemos la ayuda de Quique, que ha venido sobre todo para ser modelo en este trabajo que vamos a hacer de valoración neuromuscular en uno de los tests que normalmente a nivel científico más evidencia tiene, como es el Bjerkvin-Sørensen. Este test al final lo que predice es un poco la resistencia que tenemos a nivel neuromuscular. Nosotros vamos a ponerlo en entredicho porque no solo podemos valorar una sola cosa, que es predecir que la persona no va a tener dolor lumbar por hacerle un test de resistencia lumbar. Tenemos que tener en cuenta otros factores como por ejemplo es la propiocepción y estabilidad lumbopélvica y cómo la persona va a informar de todo este tipo de sensaciones en su diario. Para ello vamos a utilizar también una pequeña batería adaptada de LuboMyoki, así que no os perdáis los diferentes tests que van a facilitarnos la tarea. Si todos estos temas os interesan, lo vais a encontrar en el tercer módulo de valoración neuromuscular. Pero ahora vamos a ver los tests que nos van a dar esa información tan importante y relevante para decirle a la persona qué tenemos que prescribir a nivel de ejercicio o cómo está en su estado actual. Así que vamos a verlo. El primer test de la batería es el Bjerkvin-Sørensen. Como hemos comentado antes, medimos la resistencia abdomino-lumbar. En el test lo único que se le pide al paciente o a la persona es que se mantenga determinados segundos. Lo único que nos va a predecir es cómo va sobrecargando su región lumbar, pero no nos está diciendo nada de su comportamiento en dinámico. Por eso nosotros lo que pretendemos también interpretar es cómo está la estabilidad o inestabilidad lumbopélvica, su control propioceptivo sobre todo lo que es el bloque de la cadera y el tronco y al final tener más información que no solo la resistencia neuromuscular, porque muchas veces lo que se confunde es solo medir y evaluar la fuerza o resistencia neuromuscular y no evaluar el movimiento y la propia calidad de dicho movimiento. Pasamos ahora a interpretar con la batería del LuboMyoki la inestabilidad lumbopélvica y el control lumbopélvico. Lo que hacemos es más o menos colocarnos en la región sacroiliaca, bien, y con esta modificación que vamos a hacer del test, la persona está sentada con los pies apoyados, le pedimos que eleve por ejemplo la pierna derecha y imaginemos que tiene un mal control y una mala disociación. Provocará una sobrecompensación cuando sube la pierna de un pulgar respecto a otro. Apoyo. Elevo la otra, bien, le podemos pedir un poquito más de estabilidad, activamos más el core, activamos más glúteo y volvemos a elevar una pierna y vemos cómo se moviliza menos, bien, y la otra. O incluso sin ponerle los pulgares, simplemente ver nosotros sin darle ese estímulo propioceptivo, sin monitorizarle qué pasa cuando eleva una pierna o qué pasa cuando eleva la otra y ver lo que hace o el comportamiento de su estabilidad lumbopélvica. El segundo test vais a ver que es como una especie de test de Trendelenburg en el que vamos a pedir a la persona que eleve una pierna por encima de la otra, pero lo que consiste, además el añadido es medir la distancia cuando se moviliza el hemitronco hacia un lado o hacia el otro, cuando hace esa flexión de cadera, midiendo desde lo que es el ombligo hasta la zona del trocánter. Aproximadamente, bien, Quique tiene aquí el ombligo, colocamos la cinta métrica y le pedimos que eleve, por ejemplo, la pierna derecha en este caso, ¿vale? Para ver el vencimiento que tiene del hemitronco hacia un lado. Como veis, se vence más de 2-3 centímetros, por lo tanto el test sería positivo. Probaríamos con ambos semitroncos para ver ese desplazamiento que tiene en ese eje axial. En este último test lo que vemos es cómo cuando vamos a hacer o a realizar como una especie de plancha, la persona tiene una peor o mejor conciencia de cómo está su pelvis y su columna lumbar en el espacio. Aquí vemos cómo Quique provoca una excesiva retroversión, no tendría un punto neutral al hacer ese adelantamiento del tronco y aquí en una posición más correcta, donde además vemos que tiene mayor estabilidad y mayor corrección en toda su figura de estabilidad lumbopélvica y estabilidad a nivel de cintura escapular. El test también consiste en hacer un movimiento como hacia la sentadilla y ver su comportamiento igual, lumbopélvico. Aquí veríamos cómo puede aparecer, en su caso, un bad wind o un exceso de retroversión pélvica, ese guiñe glúteo, o en una posición más neutra, donde la persona estabiliza y reconoce su rango de movimiento.
¿Qué importa a la hora de realizar estos tests? Pues precisamente ir apuntando los diferentes ítems, no solo con las observaciones y lo que nos marcan los autores a la hora de realizar el test, sino nosotros también evaluar no solo el tiempo que le cuesta a la persona el ir adquiriendo los diferentes conceptos, lo que le cuesta el test, porque Quique, más o menos cuéntanos tus sensaciones al hacer un test y otro. Hay algunos que te costaban más, ¿no?, que otros. Sí, a lo mejor los que son más de carácter unilateral pues pueden ser un poco más complejos y si la persona no está muy habituada, pues vas a tender a ese desequilibrio como el que estábamos sentados o incluso el de sentadilla, que se parece a este típico de McGill. Si nunca te han marcado un poco el patrón, pues tú lo haces como te sale natural y suele ser un patrón equivocado. Así vemos también esos márgenes, digamos, de capacidad que tiene la persona a nivel propioceptivo sobre sus propias articulaciones. Lo que nos interesa es ir sumando información y ver de manera objetiva qué patrones o qué alteraciones encontramos dentro de su movimiento y no solo evaluar la resistencia neuromuscular dentro de nuestra valoración. Por tanto, si os interesan todos estos temas, os esperamos en el tercer módulo y en todo lo que es el curso que hemos lanzado en este 2018-2019, que esperamos que os ayude. Nos vemos como siempre en próximos vídeos. Gracias, Quique, por estar aquí con nosotros y nos seguimos viendo en más vídeos. Un abrazo.